a una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nación santa del Señor. Primera pregunta, ¿cuál es la nota más importante para usted de nuestra iglesia local? ¿Podría hacer referencia a la coinonía, comunión de nuestra iglesia sinodal? Diría yo que una nota muy importante de nuestra iglesia local es todo el protagonismo evangelizador, la perseverancia de tantos pastores, obispos, laicos, en las parroquias, en las distintas instancias, la labor educativa y la labor caritativa. Todo eso habla de una fe vivida, una fe activa y una fe que se hace evangelio encarnado en las distintas realidades de nuestra iglesia local. Entonces, puntualizando, para mí, la perseverante labor evangelizadora que llevan adelante laicos y consagrados. Muy bien, Padre y si Félix. se puede hacer referencia a la coinonía o comunión de nuestra iglesia, pues nuestra iglesia vive la coinonía o la comunión con Dios en cada acto de culto, en cada momento de oración, de piedad, y también se vive la coinonía con los hermanos, especialmente a través de la caridad activa y operativa. Segunda pregunta, ¿se puede hablar de iglesia local en zona de misión? Ciertamente que sí. Las diócesis, los vicariatos apostólicos, que son tierras de misión, tienen esa categoría de iglesia local y por lo tanto, pues en ellos también es necesario llevar el Evangelio de Dios y ellos tienen toda una estructura, una organización a nivel eclesial que continúa la labor evangelizadora de la iglesia. ¿Qué es una iglesia local? ¿Cómo se referiría para un grupo de catequesis? La catequesis, la iglesia local, para explicarlo en la catequesis, sería en el momento de hablar de la iglesia y allí explicar lo que se apuntaba esta mañana, lo que es la iglesia universal, lo que es la iglesia local, haciendo comprender cómo está organizada una diócesis, las parroquias, las vicarías, los arciprestazgos, qué es lo que cada uno de ellos comprende y quiénes formamos parte activa de esta labor educativa o formativa. Al mismo tiempo, en esa catequesis ayudará a comprender qué es la iglesia local al dar un gran sentido eclesial. Pasar la catequesis del solo aprenderse unos contenidos para recibir un sacramento a ayudarles a hacerse miembros activos de una comunidad, de una iglesia, diría aún más, hacerse de verdad cristianos de fe activa y operativa. En una palabra, enseñar a amar a Dios en la iglesia y en esta iglesia local concreta. Muy bien, gracias Padre Félix por las respuestas. Ahora pasamos a la segunda conferencia, la experiencia de San Cristóbal como iglesia local. Al Padre Luis Useche le hacemos la primera pregunta de un trío. En primer lugar, ¿qué papel tiene la reflexión teológica de la iglesia de San Cristóbal en su identidad? Yo creo que cuando nosotros hablamos de iglesia local, pues ya tenemos en cierto lo teológico, no podemos hablar de otra manera. El papel que conlleva pues en esta nuestra iglesia local, ese sentir de iglesia y ese vivir es siguiendo pues constantemente lo que nos enseña el Evangelio, y es la parte fundamental de la iglesia, y de allí viene pues lo teológico, el mismo sentido que nosotros hemos expresado y que queremos pues resaltar, y que cada uno de nosotros pues hemos de tener muy en cuenta y muy claro, ¿no?, en nuestra vida de iglesia. Yo creo que la iglesia en sí
es un lugar teológico. Muy bien, padre. Segunda pregunta, ¿qué opinión le merece, de acuerdo a su conferencia, la creación de la Escuela del Diaconado Permanente? Es una nueva experiencia en nuestra iglesia local y quizás faltó resaltarla en el momento de hacer la conferencia en la parte de la riqueza de la diócesis. Es provechoso para todos nosotros ya así entenderlo, el diaconado que se está llevando en esta nuestra iglesia, diaconado permanente como se le llama. Viene siendo pues un fundamento pues muy importante. Yo creo que es para fortalecer la evangelización y la misión, guiado siempre y orientado por el obispo de la diócesis, en este caso en esta nuestra diócesis, ahora por Monseñor Mario Moronta, que va a ser un servicio en cada una de las comunidades, en nuestras parroquias y también pues en la diócesis donde se crea necesario su participación. Última pregunta, como iglesia local, ¿cómo estamos respondiendo a estas situaciones? Corrupción social, migración, apatía religiosa. Dice quien realiza esta pregunta, porque ya no vivimos en un mundo cristiano. Trataba de dar la respuesta pues de una manera un poco clara y precisa, ¿no?, en la hora de la conferencia, porque es esa acción propia de la iglesia de atender a aquellos que están viviendo una situación difícil y complicada actualmente. Enseñamos en la comunidad o en la familia los principios evangélicos, y yo creo que con esto nosotros pues tratamos de hacer algo en función, en beneficio de cada uno de ellos. Es la cercanía, es el compartir, es el conocer y es el saber, ¿no?, lo que se está viviendo, lo que están viviendo, y con esto pues ir a una acción concreta o acciones concretas. No es simplemente tener un número o tener una estadística o basarnos nosotros con relación a eso, porque pues a veces quizás poco interés prestamos, pero la verdad es el compartir con ellos esas sus necesidades, esa experiencia, eso que se está viviendo en el momento, y que con esto nosotros ojalá y podamos ayudarle en lo necesario, ¿no? Oye, muchas gracias por la conferencia y las respuestas que nos han dado los dos conferencistas. Pasamos ahora a una de las relaciones con Brígida Carolina. Tiene 5 preguntas, haré una a una y usted va respondiendo. Primera, ¿podría manifestar cuál sería el eje central para mantener la unidad en la diversidad de los carismas? Pienso que me lo indica el capítulo 3 de San Juan, versos 31-35. Ámense unos a otros, la caridad. Cuando se da la unidad en la diversidad, tiene que haber amor, tiene que expresarse la caridad en todas sus dimensiones. Y si hay alguna acechanza de desunión, de desamor, de roce, hay que volver al centro. A mí, para esto de unidad y de cosas que acechen la unidad, me encanta mucho recordar, con el permiso de los padres, y me ayudan, la plegaria eucarística, no sé cuál es el número, que dice: Señor, dame entrañas de misericordia, siga, ante toda miseria humana. Bueno, eso. Inspírame el gesto y la palabra oportuna. Si bien es cierto, ante las diferencias que puedan surgir, dada la diversidad, a veces pues hay ciertas cosas que no, pero creo que el Salmo 23 sale al paso diciendo: hay 2 guardaespaldas que pueden proteger la unidad, que es tu bondad y tu misericordia me acompañan. Entonces, usted quiere un eje central, ámense los unos a los otros. Que algo no me gustó, pase por encima, pero no retire el cariño, no retire el amor. Que algo me supo como a caramelo de ajo agrio, bueno, es natural, somos humanos, tenemos fragilidad,
pero ámense unos a los otros como yo los amé, no con mi medida, sino con la medida de Jesús. Punto y final, Muy eje bien. central, la caridad. Muy bien. Segunda pregunta, ¿cuándo aparecerá la dimensión carismática en los pensos de estudio de laicos, diáconos permanentes, seminaristas, menos que la formación de seminaristas? Bien, considero que a mí no me corresponde esto decidirlo cuándo aparecerá, pero puedo hablar por los laicos. Estuve en el diseño de los itinerarios de las diferentes escuelas de la formación del laico. Escuela de San Juan, Escuela de Santiago, Escuela de San Pablo, Escuela de San Lucas, y después llegamos hasta la Escuela de San Pedro. Y puedo decir con toda propiedad de que en la Escuela de San Juan se intentaba, y sé que hubo muchos frutos de eso, de construir el aspecto misionero. Y allí había contenidos de eclesiología y donde se hablaba de los dones y de los carismas. Entonces por ahí ya lo tenemos. Y bueno, en el diaconado permanente y seminarista hay que hablar de eclesiología en cualquier momento, que a lo mejor no lo vamos a encontrar como me pasó a mí para diseñar la relación. Carisma de la diócesis de San Cristóbal, 2 puntos. No la encontré así, pero ciertamente en lo implícito, en aguas profundas, se consigue. Cuando hablamos de eclesiología, allí la encontramos. Eso es lo que puedo responder. Muy bien. Tercera, ¿puede ampliar un poco la influencia de Radio Natividad como carisma de nuestra iglesia local? Sí, cómo no. Tal vez no la mencioné porque realmente hay que ejercer una capacidad de síntesis y resumen para esta relación en tan poco tiempo, pero ha tenido una influencia positiva en cuanto a lo geográfico, en cuanto a todas las áreas de trabajo de la diócesis de San Cristóbal. Aunque viene de una realidad privada, creo que ha influido de manera extraordinaria. Porque si recordamos los inicios, los contenidos, su parrilla de programas y demás, se tuvo y se tiene la oportunidad para que tanto sacerdotes como laicos hablen de la espiritualidad, de toda la vida de la diócesis y demás. Recordamos mucho el trabajo que hizo el padre Pacheco y que continúan haciendo otros sacerdotes y otros laicos. Entonces, Radio Natividad ha sido un baluarte de las últimas décadas. Se le reconoce, se le agradece, sumado a todas las demás realidades comunicacionales. Cuarto, si se ha hablado de los carismas religiosos, ¿dónde ha quedado el carisma de vida contemplativa, como los camandulenses, las carmelitas descalzas de clausura, quienes ayudan al mantenimiento de la iglesia local por medio de la oración y la contemplación? ¿Dónde han quedado? No es que están por allá atrás, están. De hecho, son el pulmón de la iglesia, son los corazones ensanchados a mi manera de ver y son el seguro de vida de la iglesia. Tal vez no los mencioné porque dentro de todos los capítulos que llevamos de las conferencias, en el primer capítulo hubo algo exclusivo para hablar de la vida religiosa, tanto contemplativa como antigua. Pero por supuesto, pulmón de la iglesia y motor. Ellos también son parte necesaria, importante de todos. Aquí nadie sobra, aquí todos son importantes y son valiosos. Y bendito sea Dios por ellos. Muy bien, finalizamos con esta última. Muchos carismas de la iglesia local de San Cristóbal, de todos los que ha nombrado, ¿cuál considera usted que sean los 3 más importantes y especifique por qué en esta diócesis o iglesia local? Siento que me ponen en apuros. Sí, porque, a ver, intelectualmente hablando, uno quisiera tener de pronto la tentación de atrapar carismas mayores, carismas menores, carismas... No. Todos son importantes porque por algo el Espíritu Santo los suscita para personas, tiempo y lugares, para necesidades específicas. Pero sin embargo, sí logro identificar 3 que son así como, no sé cómo decir, pero sí como base, como que atrapan a todos los demás. El primero, el carisma misionero, que va también en un espíritu renovador, ¿sí? Esa misión hacia adentro y esa misión hacia afuera, que bendito sea Dios que existe porque nos rejuvenece y nos desafía. El segundo es la cultura vocacional, tanto para la familia como para la vida sacerdotal y religiosa.
Y el tercero es esa trascendentalidad de la fe en nuestro pueblo. Muy bien, muchas gracias por la respuesta que nos ha ofrecido. Pasamos ahora a hablar de sinodalidad con el padre Gabriel Aldana. Tiene 7 preguntas. Esperamos y le agradecemos la precisión, padre Gabriel. Primera, ¿cómo se relaciona el clericalismo y la sinodalidad? Sí. El clericalismo es un vicio, es un mal que se puede hacer presente y por lo tanto la sinodalidad, bien entendida en su dimensión teológica, da pasos concretos para atacar este vicio concreto en la iglesia, el vicio del clericalismo. Como por ejemplo, lo he dicho en la conferencia, tomando los discursos del Papa Francisco, la sinodalidad propuesta de la dimensión del pueblo de Dios, que tiene su fundamento es en la dignidad del sacramento del bautismo. Por lo tanto, no podemos hablar de una relación propia, sino de un vicio, y la respuesta para este vicio del clericalismo está nada más y nada menos que en la sinodalidad. Segunda pregunta, ¿cómo entender la jerarquía tradicional con la sinodalidad y en qué se complementa? Por jerarquía tradicional entiendo nosotros, la primera imagen que se nos viene es de una pirámide en la cual está el pueblo de Dios, están los obispos y los clérigos, y está el Papa. En uno de los discursos del Papa Francisco, especialmente y conocido por algunos teólogos como el discurso eclesiológico más importante del Romano Pontífice, del Papa Francisco en cuanto tal, fue en el 2015 con motivo de la conmemoración de los 50 años de la institución del Sínodo de los Obispos. Y el Papa habla allí de la jerarquía en la iglesia en relación al sínodo como una jerarquía invertida. Ya no la vemos arriba al Papa y siempre ha sido así. Al contrario, es el pueblo de Dios y luego están los obispos, los clérigos, el obispo y el romano pontífice. ¿No acaso el romano pontífice viene conocido como el siervo de los siervos, el primero, el que está al servicio? Por lo tanto, nace de esta eclesiología del servicio y por eso se mantiene esta visión tradicional de la jerarquía en la iglesia, pero viene a abrirse pues a esta nueva realidad que se vive en la sinodalidad, ¿no? Que también ha estado siempre en la iglesia, pero en algunos momentos más opacos que en otros. Muy bien, y una tercera pregunta que está subdividida en 3 partes. ¿Es consciente y se pregunta a la iglesia tachirense del sesgo que hay en su mentalidad clerical que puede convertirse en máscara que impide abrirse al espíritu? 3 preguntas más. ¿Qué preguntas iniciales se hacen? Segunda, ¿o se absolutiza bendiciendo lo dado? Tercero, ¿qué acciones manifiestan para la voz del Espíritu en los albores del tercer sínodo ante el sesgo antes mencionado? Bien, respondo a la primera, a la tercera punto 1, después tercera punto 2 y después a la tercera punto 3, ¿no? Hay que evitar, ¿no?, un poco de creer esto, el sesgo que pueda existir en la mentalidad tachirense, una mentalidad clerical, que puede convertirse en máscara para abrirse al Espíritu Santo. Nosotros siempre estamos llamados a abrirnos al Espíritu Santo, incluso en una mentalidad siempre de renovación, tanto así que llevamos el lema de renovados en espíritu y verdad siempre. Por lo tanto, si existe esta tentación de este sesgo o de esta máscara, puede existir en algún ambiente, en algún grupo, siempre pues hay que responder con la luz del Espíritu Santo. ¿Qué preguntas iniciales se hacen? Ante todo proceso, la pregunta inicial puede ser personal: ¿cómo está mi relación con el Señor? ¿Cómo está mi relación con Dios? Para poder luego pasar así cómo está la relación entre los hermanos, cómo está nuestra relación como iglesia y para dónde podemos ir. ¿Se absolutiza bendiciendo lo dado? No podemos absolutizar lo dado, pero sí hay que bendecirlo, porque cada realidad que se nos ha dado en la iglesia local o en la iglesia como tal, porque mi tema es la sinodalidad en la iglesia, no en la iglesia local, que muy bien ha expresado el ingeniero Rigoberto en su conferencia,
todo aquellos bienes que se han dado en la iglesia son para bendecir. Y el Señor lo manifiesta, bendice la creación, lo que crea. Por lo tanto, toda realidad, todo bien en la iglesia va bendecido, pero no, como dice aquí, absolutizado. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener siempre esa apertura a la novedad, al Espíritu, que sigue hablando con los desafíos actuales, con nuevos desafíos que no estaban hace 5 o hace 3 años, por ejemplo, los desafíos que nos trajo la situación de la pandemia. Entonces siempre hay realidades nuevas por las cuales tendremos que responder y seguirlas bendiciendo. Las acciones ¿qué acciones manifiestan la voz del Espíritu Santo en los árboles del tercer sínodo ante este sesgo mencionado? Pues bueno, no adelantarnos porque estamos en una fase preparatoria del sínodo. No pretendemos ahora decir qué quiere decir el Espíritu Santo mañana, sino es una experiencia eclesial que tenemos que ir dando paso a paso, pero que estamos seguros que el Espíritu Santo seguirá actuando en nuestra iglesia local. Cuarta pregunta, ¿hay alguna novedad en el tema de la sinodalidad convocada por el Papa Francisco? Sí. Primero, una novedad es que el Papa, antes de convocar a este sínodo, el Papa cambió la normativa para el sínodo. Por lo tanto, es el primer sínodo que se desarrolla según la normativa vigente, que es la Episcopalis Communium. Hay una novedad y pues, el sínodo de los obispos, en su propia tradición, se convocaban algunos obispos a Roma para una consulta sobre un tema particular como tal. Ahora el Papa, en esta novedad, involucra a todo el pueblo de Dios en una fase inicial, una fase local, una fase intermedia de conferencia episcopal. Luego tendrá la Secretaría General convocar a algunos obispos a participar de esta asamblea ordinaria, pero estamos en sínodo. Es, digamos, esta amplitud que se tiene, ¿no? Entonces, existe pues esta novedad que hay que esperar cómo se camina para luego dar pasos concretos para ver cuáles serán los resultados. Y una de esas fases es la fase de la implementación. Por ejemplo, los sínodos anteriores siempre terminan con una exhortación apostólica, postsinodal. Luego, pues bueno, quedó el documento y a la aplicación. Pero en esta nueva estructura que propone el Papa Francisco, hay una fase de implementación, que seguramente habrá un documento, pero luego cómo a nivel local podemos vivir lo que la Iglesia, como pueblo de Dios, nos dice para caminar juntos como pueblo de Dios, ¿no? ¿Qué se busca hacer o implementar con el tercer sínodo diocesano? Sí, habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar a que pero ya hay una comisión que está trabajando al respecto, ya están una realidad y hay que esperar que se llegue el momento porque no nos podemos adelantar. Pero algo que sí es concreto que se puede hacer es que la iglesia del Táchira es una iglesia sinodal, que es una iglesia que está en camino, es una iglesia que responde a los signos del tiempo, ¿no? ¿En qué etapa del sínodo de la sinodalidad se encuentra nuestra iglesia local? Estamos en la etapa preparativa y de consultas. ¿Por qué? Porque en esto nos encontramos. Ante esta pregunta quiero también hacer referencia a un signo profético, y es que nosotros estamos al mismo tiempo participando del sínodo de la iglesia porque llegan las consultas del pueblo de Dios que a través de nuestros obispos se hacen y luego ellos a la conferencia episcopal. Pero como nosotros providencialmente coincidimos también con el tercer sínodo, entonces es vivir en comunión estas dos realidades a nivel local y a nivel universal, ¿no? Un poco se asemeja, un poco lejos la analogía de lo que les decía del Papa Juan XXIII, como cuando convocó el Concilio Vaticano II, que fue una realidad para toda la Iglesia, al mismo tiempo convocó un sínodo para la diócesis de Roma, ¿no? Entonces, algo parecido, un poco analogía, ¿no?, de lo que estoy diciendo, cómo nosotros vivimos esos signos de los tiempos también como iglesia local. Última pregunta, ¿todos los órganos de sinodalidad de la iglesia local están
en estos momentos constituidos en la diócesis? Como iglesia local, sí, tenemos todos los órganos, instituido el Consejo de Consultores, Consejo Presbiteral, Consejo de Asuntos Económicos y a nivel parroquial también. A esta pregunta quisiera responder un poco, con permiso de Monseñor Mario, que en una oportunidad, creo que fue el congreso pasado, pero en una realidad nos decía a nosotros, allá donde no existan las comunidades eclesiales de base, podríamos decir que estamos ante un pecado grave, ¿no? Un poco están diciendo Monseñor, ¿no? Pero más allá, estos órganos se piden, los estatutos sinodales los exigen en cada parroquia, los menciona, y por lo tanto es en justicia que tienen que existir estos órganos. Si en un ente de la diócesis no existen estos órganos colegiales, que son órganos propios de sinodalidad, estamos ante una situación de injusticia. ¿Por qué? Porque estamos en esta relación. Entonces, creo yo que estamos por este camino. Y luego, para concluir, perdón, Padre Johnny, quiero hacer referencia a una nota de la sinodalidad que no mencioné y que salió en la mesa, gracias a Monseñor Juan Alberto, que me decía cómo quedan lo de las visitas pastorales. Pero gracias al ingeniero Rigoberto que enfrentó el tema. Y una de las notas particulares, porque no lo dice el documento y no lo dicen los documentos que yo mencioné, sino que salió allí en la mesa. Por eso un profesor de teología a nosotros nos decía, si ustedes en las mesas cuando están sentados no hablan de teología, no están estudiando verdaderamente teología. Si hablamos solo de fútbol o de quién está ganando la Champions, la ganará el Madrid o la ganará el Liverpool, si solo esos son los temas de la mesa, no estamos estudiando verdaderamente teología. Pero las visitas pastorales tienen esta importancia porque es el pastor entre las ovejas que escucha la voz de sus ovejas, es el pastor con olor a oveja y al mismo tiempo las ovejas que escuchan la voz del pastor. Y esa experiencia de la visita pastoral pues las estamos viviendo actualmente. Muchas gracias. Gracias a usted, Padre Graviel, por las respuestas ilustrativas a todas las preguntas. Y finalizamos con una última pregunta para el ingeniero Rigoberto Angarita. ¿En qué medida la estructura que genera sinodalidad, en qué medida la estructura genera sinodalidad? Sería, y unido a ello está, ¿no podríamos estar ante un espejismo? Creo que hay que verla desde lo que presenta el concilio plenario de la Iglesia en Venezuela. Dios es un Dios de orden. Y San Pablo habla mucho sobre la estructura de la iglesia. El cuerpo tiene muchos miembros, pero una sola es la cabeza. Y por eso somos el cuerpo místico de Cristo. La estructura para la iglesia es fundamental en la sinodalidad. No podemos decir que tenemos sinodalidad si estamos solos. Precisamente un signo que el Papa Francisco nos habla de la sinodalidad es la comunión, la participación y la misión. Entonces, el pastor diocesano, con su presbiterio y con sus laicos, forman la sinodalidad. Y obviamente eso tiene su estructura. La estructura le da riqueza, le da la base para la construcción del reino de Dios. Sin estructura, bueno, voy a hablar un poquito como ingeniero, sin estructura se nos caen las casas, sin estructura se nos cae la iglesia. Y el Espíritu Santo es el que va cimentando esa estructura y va guiando a la iglesia a través de este caminar juntos, que la iglesia del Táchira pues está experimentando y renovándose en espíritu y en verdad. Queremos agradecerles a los 4 conferencistas, a las 2 relatoras que nos han acompañado en este capítulo. Gracias por el trabajo realizado, por la investigación, por la reflexión que nos han presentado. Quisiéramos en nombre del equipo, en nombre de Monseñor Mario y Monseñor Juan Alberto, agradecerles este trabajo junto a los otros relatores y conferencistas de los anteriores capítulos. Que el Señor les bendiga y que sigamos construyendo esta iglesia en espíritu y verdad. Vamos a brindarle un fuerte aplauso. A todos, agradecido a ustedes. Hoy nos hemos dado
como en los anteriores capítulos, pues un buen banquete y de un tema que en eclesiología poco se estudia, porque siempre hablamos de las notas de la iglesia y etcétera, 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 ¿no? Y luego, cuando hablamos un poco de la iglesia local, pues el riesgo de reducirlo solamente al obispo, a la curia y punto. Y creo que aquí hemos descubierto que el tema es mucho más amplio, incluso en el último capítulo de este congreso volveremos a tomar esta perspectiva de la iglesia local, pero desde otro ángulo que en cierto modo ya fue preanunciado por los 4 conferencistas. Yo quiero animarles a que en la próxima reunión nos encontremos. Vamos hasta ahora hemos caminado viendo lo que somos. Ahora vamos a caminar en el próximo capítulo con lo que hacemos, que es la teología pastoral. Porque la teología pastoral no es una asignatura más, sino los pastores, los laicos haciendo teología con su trabajo. Ahí está la clave. Y con el principio fundamental de la encarnación. Quiero animarlos, agradecer todo el trabajo de los que han hecho posible tras bambalinas, los secretarios, secretarias, los seminaristas que nos han ayudado, el seminario, pues a todos agradecerles esta oportunidad que nos están permitiendo profundizar, encontrarnos. Sí les propondría que para la próxima reunión cada uno de nosotros traiga otro compañero. Los presbíteros les voy a pedir que cada uno de nosotros traiga otro sacerdote y los laicos también. No se trata aquí de número, pero sí, ojalá que podamos aprovechar y hacer que otros aprovechen también tantas enseñanzas que a la hora de la verdad también van a salir publicadas a su debido momento en la página web y en instrumentos. Hay una noticia que es la que yo creo que me han pedido que dé. Estamos publicando a partir de los próximos días en las redes sociales de Facebook o Facebook, como dicen algunos, Instagram, Twitter o Twitter, como dicen algunos que creen que hablar mucho inglés, en YouTube y en la página www.diocesisdesancristóbal.online. Es el boletín diocesano para el tercer sínodo, que a la vez va a salir cada 15 días con un video de catequesis, ¿no? Para que lo difundamos. Vamos a hablar de lo que es el sínodo, vamos a hablar de características del sínodo, porque en este momento la Comisión Central está preparando la gran consulta al pueblo de Dios sobre temas. Hay 3 grandes temas que vamos a trabajar en el sínodo. Una iglesia en salida, una iglesia que es comunión, que es viva, y una iglesia que mira hacia el futuro, porque tenemos que dejar, al terminar el tercer sínodo, pues tenemos que dejar un plan de pastoral más profundizado y más elaborado, incorporando todas las cosas nuevas que hemos ya descubierto, vamos descubriendo. Entonces, dentro de unos días, a través de las redes sociales, este boletín habrá una edición impresa, sobre todo para las bibliotecas, archivos, pero cada uno de ustedes, al recibirlo, al verla, difúndanla. La palabra de Dios es para difundirla. Y también, pues, sea por YouTube, Instagram, Facebook o Twitter o no sé qué otro. Por ahí decían que Maduro iba a poner una nueva red social.
mejor es que no nos arriesguemos con esa nueva red social, pero con la que tenemos, difundir todo lo que nosotros tenemos. Quisiera precisar una cosa que me pareció interesante cuando le preguntaron al ingeniero sobre la estructura, y creo que no debemos olvidar que nosotros tenemos una estructura inconmovible, pero que se renueva. Y esa estructura inconmovible es la roca angular que despreciaron los arquitectos, que es Cristo. Y que allí se engarzan las columnas de la sucesión apostólica y las piedras vivas que somos todos los bautizados. Esa estructura es la básica, es la que nunca debe faltar. Podrá faltar la curia, podrá faltar los templos, podrán faltar, qué sé yo, las casas parroquiales, pero el día que falte esa estructura, corrámosle, como decía Emilio Lovera en algún programa por ahí, corrámosle y huyémosle, porque lo que nos viene es grande. Pero como esa estructura es inconmovible, no tenemos ni que huir ni tenemos que correr, sino tenemos que profundizar. De manera pues que quiero agradecerle a Dios esta oportunidad. También el próximo 27 de mayo les queremos invitar, estén pendientes porque en este momento no tenemos el link, pero va a haber una sesión especial en la Universidad Católica para presentar un libro que tiene dos cualidades. Creo yo que tiene dos cualidades, una más fácil de distinguir que otra. Una es un manual de teología del laicado. Son unas 600 páginas, un libro grande. Y la segunda cualidad es que si no sirve para leer, sirve por lo menos para defenderse cuando lo vengan a atacar a alguien, de defensa personal. Es un libro escrito con cariño, es un libro que va a ser presentado ese día a las 11 de la mañana por plataforma Zoom, o ya nos dirán, y que estará disponible para todos los laicos y que fue escrito con todo el cariño por parte del obispo de San Cristóbal. De manera pues que el 27 de mayo estén pendientes porque lo vamos a presentar y a la vez estará después a la venta a un precio bastante económico, no se preocupen. Yo quiero invitarles a todos a que cerremos los ojos 5 segundos y escuchemos lo que está pasando afuera. Está lloviendo. Que esa lluvia sea símbolo de la fuerza del Espíritu Santo, que nunca deje llover sobre nosotros y que nosotros seamos esponja para agarrar esa gracia y contagiársela a tantas personas que la necesitan, porque somos también, por obra y gracia del Espíritu Santo, testigos del Evangelio de Jesucristo. Padre Johnny, Padre Giancarlo y demás miembros del equipo central, muchas bendiciones, mucha gratitud y ánimo y adelante en el nombre del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Feliz tarde, feliz regreso. No se vayan a mojar para que no le dé gripe y entonces nos confundamos. Y nos encontramos en todo momento en la visita pastoral, en las fiestas patronales y sobre todo en la oración y en la mesa eucarística. Que Dios les bendiga. Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Táchira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nación santa del Señor.